Estamos de regreso en un artefacto más. Mi queridísimo Macal hasta acá. ¿Cómo estás, amigo? Estás chingón. ¿Qué once? De calor. De calor. No, y espérate. Digo, ahorita está fresco. Pues, y espérate, todavía no pone el aire acondicionado. Tuvimos que apagar el ventilador. Pero bueno, tú vienes refrescado. Sí, mi Yo biberón. con el cafecito también me refresco, aunque no lo creas. Salud. Así que salucita. Oye, ¿cómo vas con tu podcast, Vagonautas? Pues creciendo, creo yo que... Ahora ya no digo nació muerto. Está naciendo más bien. Ahí va, yo creo que ya está teniendo un poquito de relevancia, la gente se está animando un poquito más. Muchos de los invitados que has tenido por aquí, también les comento, ¿no? Te vi por Artefacto, ya llevé a Jero, y eso como que también mueve un poquito más. O sea, Sí. tener ese contacto, complicidad, como te decía, hermano muerto. Sí, pues sí, exacto. De Artefacto, pues, pero sí se empieza a ver ya un poquito más de interés de la gente. Y has encontrado también... ¿Cuánto tiempo tienes ya haciéndolo? Noviembre, son ya Apenas. medio añito, pero no se siente. O sea, yo veo, hoy se sube el 24 episodio. Y pues es siempre... Sobre todo el tema más cabrón, que seguro coincidimos, es la disciplina. Constancia. Porque ¿cuántas veces no piensas, ya no lo voy a hacer, güey? Sí, Para que pues, a nadie importa, cuando güey. te invité, que sería el sexto, el octavo, y yo ya decía, no, güey. Ajá. Eso está bien pesado estar contactando, a lo que platicamos ahorita, contactando gente que no quiere, que se les hace lejos, pero es como la tele, tú hablas mucho de la tele cuando te invitaban, o sea, Televisa, no sé, y Televisa no se mueve No, a tu casa. exacto. Tú vas a Televisa, ¿no? Y es porque te interesa y está chingón. En este caso, pues, la gente que se ha movido o yo que me he movido de repente porque no están esas posibilidades de que ellos se muevan, pero pues yo me muevo. Pues sabes que una cosa que encuentro muy curiosa, que mucha de la gente con la que yo platico cuentan todo el mundo la historia de que no les abrían las puertas, de que era muy difícil, de que no creían en su proyecto. Sí, claro. Y luego les hacen abren lo las puertas y mismo. no. No, o hacen ellos lo mismo, no Sí. creen, dicen, ay, güey, pues es que tienes, o sea, claro, obviamente, pues checan tus números y dicen, güey, pues es que güey, que nadie lo ve, cabrón, ¿a qué voy, no? Sí, sí, sí. O sea, yo refiriéndome a mí, Sí, claro. porque obviamente cualquier cantidad de números que para ti es importante, Ajá. pues para el mainstream es nada, güey, nada. No Pero a sé, veces creo que es un poquito de escuchar cosas nuevas, de platicar cosas nuevas. O sea, yo veo muchos invitados de muchos podcasts donde ya estuvieron en todos y vuelven a estar aparte. O sea, hablamos del podcast aquel famoso. Ajá. Que neta, platican siempre lo mismo. Y aparte como que ya se saben su rutina los invitados. Y ahí sí da un poquito de flojera. Y sí van por los números, ¿no? Pero también como contar otras cosas tener otro enfoque de la plática, como que se vuelve ya también menos aburrido y como que eso también invita a la gente que sí te quiere escuchar. Eso, güey, porque sí he No. encontrado eso, o sea, otra entrevista con Alex Intec, güey, no, o Sí, sea, has ¿no? visto millones. Acabo de escuchar una. Pero de repente todo tiene que ver con el host, o sea, Sí. con la persona que lo invitó y puede cambiar totalmente y no Lo se convierte. decía tu invitada esta, ¿cómo se llama? Estaba en Televisa, estaba... Miriam, Miriam, sí, o sea, tiene que ver con el match que hagas con tu invitado, ¿no? sí, totalmente. Pues, y creo que eso al final va haciendo como poco a poco que la personalidad de cada proyecto, pues, o sea, que vaya agarrando Toma forma, personalidad. ¿no? Sí, ¿no? Y no hay otra más que cagándola y haciéndolo una y otra vez y luego ya te pasa que ves, no sé si tú te regresas ahorita a ver los primeros Yo o siempre los veo. ¿Sí? Sí, me gusta. Yo Sí. escuchaba ahora que con Vero que decíamos, decías no me que veo. no me gusta escucharme. Yo me gusta escucharme porque, por ejemplo, yo veo un crecimiento desde que hablo, desde que comunico, desde que formulo un poquito mejor las cosas. Digo, pues yo no estudié comunicaciones ni No, pues esas ni yo. cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ya estás en el radio, ya tienes un poquito Pero más fue de al forma. revés, yo empecé con Empezaste el podcast. con el podcast y te fuiste al radio. Sí, Oh, qué loco. no fue así. Digo, eso no. me faltó preguntarte por allá, Sí, pero no fue- también dejo cosas pendientes para hacer la Claro. segunda vuelta. No, pues es que y siempre se quedan. Sí, sí, sí. Y más con gente tan vieja como yo, que de ¿Cuál, repente cara? dices, ay, güey, me faltó esta madre, sí es cierto. No, y con todos me pasa, ¿eh? No te platiqué nada de güey, de toda una banda, de todo un... Sí, de Con toda Abraham una Calleros me historia. pasó, que dije, lo de Punto y Aparte, él estuvo en una banda que se llamaba Sí, así, sí, sí. que estuvo en el Com Rock y no sé, o sea, súper Estuvo importante. cabrón, sí. Y no hablamos de eso, güey. ¿Sabe qué me dijo? Pero no hablaron de eso. Le dije,
Pues no, es que es tensísimo y luego a veces se nota que la persona o el invitado tiene un poquito de prisa y pues ya vas como aventando lo más importante, lo que tú quieres saber, ¿no? Sí, también lo importante es irte como... Tú tampoco haces guión ni nada. No, es que creo que se disfruta más así, saliendo por aquí y por allá. Sí, es más o menos importante conocer a tu invitado, ¿no? Sí, pues todos los que he tenido como invitados, a la mayoría, o sea, conozco su trabajo, los que son nuevos, porque también pues no invito a pura gente famosa, pues invito a gente que está haciendo su proyecto, iniciando, entonces ahí sí me pone de pedos porque pues no hay nada donde investigues, ¿no? Ujú. Y a veces sí les digo, pues mándame un press kit, no sé, algo que me dé como... Sí, un norte, güey, de qué Sí, haces. Ajá. pero también como son muy nuevos, no saben luego qué es esa madre. Y está chido porque también les explico que necesitan esa madre para moverse, para que puedan tener más acceso a lugares y eventos, ¿no? Pero no, siempre libre así de... Vamos a platicar, así como llegamos ahorita, así siempre platico, así como Sí. llegaste a mi casa, platico con ellos de... Está chido porque parece que fuéramos compas, ¿no? Desde ya Exacto. no tenía mucho que no nos vemos, cosas así. Y Sí, se va haciendo la plática, ¿no? sí. ¿Tú comenzaste en qué año, en qué época comenzaste en el asunto del rol? Porque sé que no iniciaste ni en el reggae, ni en el rock, ¿No? ni en nada, sino Sí, mis intereses estaban bien locos. sino en la banda. Me gustaba la banda. Y, De hecho, quiero invitar a uno de los precursores, o sea, una persona que me llevó a la banda y a la música en general, que es... Ay, el vocalista de Cuisillos. pues, Torres, se me olvidó. ahí sí me agarras, pero... Qué loco. ¿Torres? A ver, lo voy a googlear. Sí, ay, se me olvidó su nombre. Y Dale, le he mandado mensajes. Nada más que pues, tú sabes que son gentes que están trabajando siempre, pues. Que en la feria. ¿La Cuisillos me dices? Sí. Y entonces él te... Sí, me gustaba mucho su voz. Tiene un color de voz, tiene una forma Rogelio de Torres. voz. Rogelio Torres, sí. Rogelio. Saludos, Sí. mi buen Roger. Ay, sí. A ver, ¿cuándo tenemos así? Chingada madre. Ándale, Roger. Sí. Y yo, o sea, para empezar, pues en mi casa, música diario. Con tus jefes. Sí, música. Pues mi papá tiene luz y sonido. Ah, cámara. Entonces, todos los días había música, ¿no? Me acuerdo, no sé, como 3, 4 años bailando ahí, alguna canción de Elvis Presley. Me ponían Elvis Presley y yo bailaba y la chingada. Y pues eso me divertía, me gustaba la música, más no pretendía hacer música. Pues. Ok. Oye, y con este asunto de luz y sonido, ¿te tocó jalar con tu jefe? Sí, pero no me gusta andar cargando cosas. Ay, güey, me recuerda a mi hijo. Sí. O sea, pero sí jalas, Sí, ¿y te sí, pagaba güey. o no te pagaba? No, ese tiempo era de... De free. Vente a aprender. Te Pues es estoy que estaba dando- muy mocoso Te también. estoy dando techo y comida, Sí, no chingues. y no hay pedo, pues, pero si no era como un ambiente que me gustara. Entonces, iba porque me divertía la fiesta, como hasta ahorita, pues, Ujú. pero no como por trabajo, pues. Ok. Y porque siento que me quita mi tiempo de hacer otras cosas. Pero en ese tiempo exactamente, pues, ¿qué estás haciendo, güey? ¿La primaria o qué? Estaba primaria, pura primaria, secundaria ya sí ya no fui, pero ahí es cuando, o sea, yo estaba en este show de la banda, me gustaba mucho, o sea, me encerraba a escuchar banda, no sé, también no la banda más popular, Ujú. que ya es la popular de ahorita, pues, yo escuchaba, no sé, Cuisillos, banda pequeños, banda machos, o sea, ese tipo de bandas más como románticas, tecnobanda, todo Sí. este show, banda toro, no sé, me gustan mucho este tipo de sonidos. ¿Cuál Y es las el voces. Banda Toro? Eran los de la noche que Chicago se Sí, murió. se murió, claro. Sí, a huevo, icónica esa pinche Vallarta rola. Show, no sé. La Tecnobanda. Y que dirían está muerta, pero no, creo que cada vez se va haciendo más de su nicho y Sí, está pues, más chingón, a lo ¿no? mejor no está como estuvo. Ajá, pero tiene su lugar, ¿no? Sí, los bailes y eso sigue sucediendo, En Santa ¿no? María, que te pesca, ¿no? Exacto. Está bien cabrón. O sea, para mi cumpleaños en julio va a estar Cuisillos y nunca se me ha hecho verlos. Ah, no mames. Y estoy soñando con ese día, pues, un fiestón, pues. Ya me dijo mi amor, ¿qué quieres de cumpleaños?
Es tu boleto de Cuisillos y si se puede y me voy a ir a ver a Cuisillos. Yo sigo disfrutando banda y yo hay días que todavía escucho banda, pues, de ese tiempo, pues. Ujú. Vamos diciendo que estamos ruquitos. Sí, sí. O sea, banda clásica. Sí, Eres clásico también sí. para la banda. Sí escucho banda un poquito más nueva de repente, pero no me caso ya. Ujú. Ya sabes que estas canciones vienen y van, avientan una canción un mes y al siguiente ya aventaron la otra y ya se te olvidó la otra. Claro, claro, sí. O sea, Eso Cristian es- Nodal no se me hace malo, pero no es como de mi nicho, pues. Ujú. Y sí las escucho, a veces las canto y disfruto la fiesta, ¿no? No tengo ese pedo de, ay, es banda y no voy a escuchar. No, pues qué chido, güey, que lo disfrutes. Sí, Está y chido. bailo de repente, o sea, también bailé O sea, banda también un al tiempo, bailongo le sí, pegas. hasta el reggaetón, carnal. Ah, perreas y todo. Hasta Ya abajo. ya no, sí, hasta el suelo. Antes, uff, Qué chingón, güey. puro Yo nunca- movimiento pélvico, carnal. Yo así que, ahí sí que para nada le he Si hallado, güey. chocas, No, no, no. O sea, no, no es que me caiga mal, es que no creo que pueda, pues. Ah, O sea, ya. creo que me vería un poco ridículo. No sé, a lo mejor. A lo pues es mejor. que es diversión, ¿no? Digo, sí cumbié y todo, y sí La cumbia. salseaba. Eso y- sí, no se me quita. He perdido las ganas de bailar ya últimamente, ya no bailo. ¿Y eso? No sé, todavía no sé qué pasó. Yo fiesta que iba, los pies ya estaban bailando, últimamente se perdió. O sea, ya no te paras, pues. No, me paran. Me para mi mujer que ya es bailadora y dice, vente a bailar. Casi siempre van las mujeres, son más Sí. bailadoras que los hombres. Sí. Y pues por ahí dicen que si tú bailas vas a conquistar. Y funciona. Sí, los güeyes que claro. bailan, sí, Sí, siempre sí, sí. triunfan. Totalmente. Oye, entonces la música, ¿qué pedo? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Bueno, la banda, obviamente, fíjate, pero la cantabas banda. no de manera profesional, pues. No, ¿No, me ¿no cantaste gustaba- en una banda nunca? No, me hubiera gustado calarme. Nada más para quitarme la espinita. Sí, sí, de repente cuando hay bandas y... aviéntense una rola, ¿no? Sí, palomeas. Sí, sí me la sé, sí. Pero así meterme en ese show, digo, pues teníamos los racks para poner los discos y para quemar. Ajá, claro. Me ponía mis audífonos y a cantar, me encerraron en un cuarto y a cantar. Porque era mi tirada, esa sí era mi tirada de algún día entrar a Cuisillos a cantar. Ah, Pero es que su rango de vocal, de música, sí, no, está muy lejos de Sí. mi voz, aunque era Súper alto, niño ¿no? adolescente, sí. Ujú. Y también escuchaba, no sé, Maná, rock, pero más banda. Ujú. Ya entró a la secundaria y está bien loco porque ya empezamos, no sé, Red Hot Chili Peppers. Recuerdo mucho, fíjate, hasta los Backstreet Boys me gustaban, qué loco. Ah, huevo. Ahorita me estoy acordando de cosas. Estuve un tiempo en Ciudad de México, como en mis 8 años, estuve como unos 3, 4 meses. Y ellos escuchaban Backstreet Boys, dicen que no es cierto, pero cómo no. Y me los ponían en la pinche mañana. Backstreet Boys, Rammstein. Ahí conocí a Rammstein, que también me casé con Rammstein un ratote. O sea, me estás hablando del principio del milenio, entonces. O antes. Pues era 98. 98. Finales de los 90. Sí, y me cayó toda esa música, me fui de México y volví a la banda. Ya para la secundaria se me ocurrió pedirle a mi jefe una guitarra. Es tu última Navidad, ¿qué quieres? Porque ya no existen niños, bueno, niños, sí Ah, sí existe. existe. No es su papá. Güey, si están viendo esto, pues ya se chingaron. Ya sabe. Ya saben Chinga. todos, en Sí, TikTok les dicen, sí, güey. no mames. Entonces me dice, ¿qué quieres? ¿Tu último regalo de Navidad? Y no sé, así se me prendió una guitarra, cabrón. Yo con mi típica guitarra de palo De ocote. de ocote o qué es, pues, de aguacate, creo. Sí, güey. ¿No? De paracho, que antes costaban 350. Sí, en San Juan. Ah, Esa sí. fue la primera que compré. Sí, donde te la entregan con tu bolsa, con liga. Perrísimo, güey. Y feliz, güey. Ahí la tengo todavía. Ya bien vencida y todo. Ahí está. Todavía existe. Sí. Sí, no me puedo No, estás deshacer más de vencida ella. que tú. Sí, está más chueca. Estoy más chueco yo, creo. No, güey, sí, Sí, güey. No, no, tampoco cabrón. exageres. Pero sí, güey. Y ya, pues, empecé a tocar. Ahí me acuerdo de canciones de Rammstein, que no son de Rammstein, pero pues, Ares siempre te miente. Ah, sí, es cierto. Es cierto. Te cambia nombres. Una canción que se llama Judenhaus. No sé de quién era, pero era guitarrita. Y Y ahí la sonabas en la acústica. La trataba de sonar. Fíjate, mi papá también su sueño, era tocar.
una sonora, o sea, esa música tropical también está en mi casa, en mi sangre, pues. Mi papá medio chilango, bueno, chilango, pues. Medio porque ya vive acá. Sí, pues ya la mitad de su vida. Pero él y mi tío traían las ganas de tocar, de hecho estuvieron en Bellas Artes. Órale. Mi papá sí le ganó el Bibi, salud. Y se salió, pero mi tío sí siguió en la música. Él sí es músico todavía, pues. Entonces él me enseña las primeras pisadas, que es la bamba. Mira, así va la bamba, ¿no? Y es con lo que yo pues ensayaba más o menos. Un amigo de la familia que me decía, mira, puedes afinar tu guitarra con el tono del teléfono. Es la quinta cuerda. Te pones tu teléfono aquí, el sonido, y ya mágicamente Qué oldie, afinado. güey. Qué Sí, chingón, cierto, güey. sí. ¿Qué tono dará ahora, güey? Bueno, es que no da tono. No, ya no da tono. No, el o sea, de casa, pero sí han cambiado los tonos de Sí, los va, ya teléfonos, no es. sí. Ya no Claro. era la. Sí, 440. Sí, estaba chingón eso. Sí, claro. Y no me acuerdo, creo que Henry te dijo, como buen tapatío católico, o sea, la iglesia. A la estudiantina. La iglesia, al coro. Bueno, el coro Sí. del... Sí, pues es lo más cercano que puedes tener de aprendizaje, estás muy morro, ¿no? Sí, Tú. y de un ensamble y de estar sonando Sí, realmente estaba cosas. chingón, me gusta todavía, me gustan las canciones tristes que son como de velorio. Ajá. Todavía de repente agarro la guitarra y les canto porque se me hacen canciones chidas, no sé. ¿Cómo cuál, güey? A ver, recuérdame una. Yo no soy nada y del mundo nací, algo así, ¿no? Cabrón, Pues son sí. canciones así como muy tristes, Sí, muy lúgubres. sí, machín. No, pues si estás ahí en el velorio, sí te da para abajo. Canciones de Semana Santa, ¿no? Shema Israel, que es como con arreglos de voces acá por todos lados. Se me hacía chingón. Pero ya tenía ahora ya la intención del rock. Ya me llamaba un chingo el rock, ya se me había acabado el show de la banda, ya tenía un chingo de rock por todos lados. Todavía confundía a Pito Pérez con Fito Páez y Fito Olivares, pero ya andábamos entrando por ahí. Ok. Y me acuerdo que mi papá me llevaba así los discos de Tianguis, ¿no? Escucha esto, no se escucha esto, y me llegaba música por todos lados. Que sería mis 13, 12 años cargando mi guitarra a la secundaria. No sé por qué, pero a nosotros nos gusta cargar Sí. la guitarra a la secundaria. ¿Y ya tenías estuche o seguía haciendo la bolsa? La bolsa. Sí, o nada, ¿no? No, Directamente. pues así de mano, sí. Sí. Sí, que se maltrató mucho, pues, pero... ¿Nunca no te pusiste a cantar nunca en el camión? siempre. ¿Sí? Sí, de ahí ¿Para no compré mi pagar primera pasaje? guitarra. De cantar en el camión. Sí. ¿Cuál era tu repertorio, güey, cantando en el camión? Me acuerdo, fíjate que eso sí soy bien especial para covers y este show. Pero para los principios, no sé, creo que estaba Elefante. Así es la vida. Ajá, claro, o sea, ¿por qué te fuiste? Que se me olvidó cómo se llama. Ujú. Pues Estaba así, ¿no? Arababasei. Arababa 6, sí, muy Sí, bueno. en ese tiempo, estando en la iglesia, pues sacábamos muchas serenatas, canciones de rondalla, canciones de trío. Entonces esas también las transportaba al camión, que se me hacía chido porque normalmente si te subes al camión y alguien se sube a cantar, pues canta la banda del mainstream, ¿no? ¿Que sí? Del tiempo, sí, y eso me enfada mucho porque pues, ya la escuchas en la radio y luego escucharla otra vez. Ahorita justamente Cristian Nodal seguramente es lo Sí, que... es lo que van a cantar, ¿no? Aunque sea un rockerazo de pecho colorado, no, va a cantar banda, Ajá, da dinero. Yo cantaba, o sea, boleros, me subía con otro amigo y boleros. Fue 13, 14, 15, 16, 17, 18 años que estuve ahí ¿Dándole? dándole. ¿Y por qué lo dejaste, güey? Es que, no, te pregunto por qué lo Ajá. dejaste, porque la neta, sorprendentemente, se gana bien, güey. Pues si cantas lo que yo, no. ¿A poco no te iba chido? Más o menos, es que, pues sí es cansado. Es cansado, pero Te chinga un chingo la voz. cuánto... No, y luego aparte lo que más admiro yo es el equilibrio, güey, porque hay que estar en los frenones Hijo y de la su chingada. pinche- Una vez que se nos atravesó un camión de bomberos. Estábamos tocando la canción de ¿Te vas? Pues te De no, fuiste. grupo no, pues y en cuanto dice te vas y Adiós. vámonos hasta adelante, güey. Ah, güey. La segunda guitarra que me regaló mi madrina de bautizo,
la quebré con la quijada, güey. No mames, ¿sí? Sí, güey. Pero pues está chido, está divertido. No, un montón de anécdotas. Y tablas. Tablas. Porque ahí sí el Y pinche agarré un escenario. chingo de chamba de serenatas, por ejemplo, ahí. O sea, en el camión te pedían tu número, ¿o Sí. qué? O sea, una pareja que me vio una vez en el Parque Rojo ahí descansando y... A ver, tocando unas canciones, me aventé. O sea, yo era una rocola en ese tiempo, me sabía de lo que estaba en el momento, de poquito de banda, poquito de trío. Unas pues, sabes que el norteño pues tiene 3 tonos de repente, Sí, ¿no? sí, No sí. hay pedo. Y me contrataban para los 15 años de su hija y me fui yo solito con mi guitarra. No mames, qué Me chido. acuerdo que cobré 500 pesos. Por la noche. No, fue una hora. Ah, no, pues Fue está una bien. hora y me dieron de comer, de pistear y en la fiesta bien a gusto. Ahí le y salió todo. más caro. Sí. Con la comida y la No, pisteada. digo, no pisteaba tanto porque pues, tenía que 15 años, 16. Entonces, pues, nada más fui a echarme la vuelta a cotorrear. Sí, sí. Pues lo Pero- hubieras hecho gratis. Sí, sin Pero, pues, problemas. nada mejor que eso, que te Sí, paguen por divertirte. por hacer algo, sí. Que te gusta, ¿no? Que disfrutes. Y fueron muchas serenatas así que nos hablaban y... Serenata, ¿cuánto? Ah, cobra 500, 800. O sea, le tanteas, ¿no? Más o menos Ujú. a lo que te vas a sacar. Que luego nunca termines la hora porque entre el abrazo y Sí, claro. ya te dejan de lado y terminamos allá afuera siempre. Pero sí, ese tiempo fue puro serenata, puras tablas. Ahí en la secundaria ya empecé a armar mi primera banda. Con los amigos de la iglesia. Un amigo que conozco desde el kinder, Jorge Mancinas. Empezamos la primera bandita como para un Día de las Madres. Para echar un cotorreo. Ajá. Pues, obviamente ensayando con el estéreo. Sí, sí, sí. Y ahí como podías, pues no teníamos pedales, no teníamos nada, o sea, nada más era... ¿Pero ya había aparecido la guitarra eléctrica o estaban todavía Ya con es las- que compré la guitarra a los 13, empezando a trabajar en los camiones. Me acuerdo, no sé si, creo que todavía está una tienda de música que está sobre López Cotilla, enfrente del Parque Rojo. Presenia es? Ok. Ok. Que yo llegaba a ver las guitarras y el vato de ahí de ventas me decía, mira, está chida, esta está barata, si no traes mucho dinero, está chida esta. Vente a calar las guitarras. No, va a comprar. Pasa nada, vente, cálalas, tócalas, para que vayas conociendo el sonido, porque no es lo mismo que la guitarra acústica. Buen vendedor, ¿eh? No, y buen amigo porque Te fuiste enamorando. Sí, y pasaba y me decía, "Mira, vente, llegó una guitarra nueva", y me metía y prendía el equipo. Y O sea, ¿sí fueron años? ¿Sí fue un rato de que pasabas seguido? un año antes de la guitarra eléctrica que compré en otra tienda, me dijo, güey, pues, si no te alcanza, pues Te allá empezaste a vete comprar. más para abajo y ahí vas a encontrar otras más varas. Pero siempre que pasaba, me jalaba y me metía, vente, mira, esta O sea, él guitarra te nueva". vendió la guitarra que compraste en otro lado. Básicamente. No, Sí, está pues más barato. pero qué buena, pues qué buen Sí, pedo. no, buen amigo, tío, lo vi como durante 4 años ahí de pasada y vente y cala el equipo, cálate este ampli, ya tienes ampli, ya conoces los pedales y él me decía cosillas, ¿no? Un saludo donde ande. Pero fue muy chingón. Digo, esa guitarra, la Spectra que guardo, es mi guitarra. He vendido todas las guitarras menos esa. Esa ahí sigue. Sí, no se muere. La otra se me cayó de la moto. Güey. Pero funciona, dura. Y me costó que 1,300. Y Pues, tenía un rasponcito por ahí, me la bajaron como 1,000 varos. por eso. Sí, dije sin pedos, no hay pedo, ni se ve. No, pues qué chingados. Sí. O sea, aparte es el relic ya, ¿no? Sí, 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 güey. chale, sí. Y tío, empezamos con las banditas, este show. Y pues a tocar covers, ¿no? Pito Pérez, Mi Lupita, cosas de estas. Maná. Al Bataco le gustaba mucho Maná en ese tiempo. Empezamos a hacer la bandita. O sea, era un Día de las Madres. ¿Cómo nos vamos a llamar? Hijos de nadie. Los hijos de nadie, así era. Sí, está bien chido. A huevo, pues sí, pues tenía sentido, ¿no? Sí. Y para hacían el día. la típica, digo, es que yo me acuerdo de eso, cuando empezábamos a tocar, todos los que tocábamos guitarra, pues nos íbamos en una camioneta o algo y nos íbamos a la casa de todas las mamás, porque aparte era un Sí. pretexto para que no se enojara tu mamá porque andabas en la Pero peda. andabas en la noche. Digo, no pisteábamos tanto. O más bien no pisteábamos en ese tiempo. Pero andabas Pero en el andabas desmadre. a la madrugada. Pues un morro de 13, 14 años a las 3 de la mañana en la calle. Sí. Digo, bendita libertad que nos dieron nuestros padres en ese Sí. tiempo, pues.
que a otros morros no les han dado y pues, luego son medio mensos, pues, para andar en la vida, ¿no? Sí, ya sé, güey. Eran serenatas y caía jale y vámonos, que estaba en segundo, en tercero de secundaria, y nos fuimos a Colima a echarle serenata a la novia de un compa que vivía allá. Y, jefa, no hubiera a la secundaria, me hubiera A Colima, güey, de gira. Colima, Simón, pues, dale que te va bien. Tío, había mucha libertad, estaba chingón. Me tocó en la secundaria también ir con Costel, güey. ¿Ah, sí? Lagrimita, sí. Pero pues ahí nomás a ver el programa, ¿no? Primero, a ver, una vez me hice la pinta y salí en la tele y pues me cacharon. Ahí te vieron en Sí, vivo. cabrón. En vivo, tal cual. Ni cómo mentirles. Sí, pues sí. Y la otra fue de un compa que no te animas a ir con Costel. Sí, ¿qué tiene? ¿A poco? Sí. Pero me manda saludos, sí. Agarré a mi compa Jorge siempre. Vámonos. Vamos a hacer la audición. Conocimos unas chavitas y déjenos meter con ustedes. Ahí como que cantamos. Nos metimos a hacer la audición, pasamos. Que nada más quieren gente, pues. Sí. Y hicimos el cuartetillo ahí para ensayar. Nos presentamos. Una niña de 8 años que te dice, no sabes cantar. Y no, Gigi, no creo que se llama. O sea, ¿es como concurso o qué? Es un concurso, era un concurso. Es que a mí ya no me tocó, Estaba yo bien estoy más loco. viejo. Tío, yo tenía 13, 14. Yo no vi sé. a Lalo y Lagrimita, güey, que es previo a Sí, eso. cuando te regalaban el jugo verde ese de Pues 8, ¿no? Sí, el triciclo frutiqueco. Apache. Y... No, ese era con Chabelo, No, ese pero es sí. Chabelo. Ahí eran bicicletas Vivanco, frutiqueco y pues Yo alguna también otra fui cosa. con Lalo y Lagrimita, de muy chiquito también. Ajá, pero ya después Costel, que es hijo de Lagrimita. Sí, fuimos a cantar, nos sacaron la primera ronda, pues, nada más era ir a hacer el show, ¿no? Oye, ¿guardaste ese video no? No, alguien lo ha de tener, Pepe, creo que Está chido, ¿no? lo O sea, guardó en su casetera, videocasetera. Ajá. La verdad, ese sí no quisiera verlo. Que Sí, sí, está era un ensamble pedo. malo, pero Nah, pero está pero bonito. por cabrón. recuerdo. Sí, claro. Por recuerdo y decir, fui a concursar nada más por nomás, Ajá. ¿no? En ese tiempo, digo, pues, estaban Los Hijos de Nadie, la banda. En la secundaria grabamos las primeras canciones demo, sin conocimiento de máster ni nada, así, no. Compramos los programas, las consolas y me hacía la pinta para ir a grabar las canciones. El bajista no era bueno, el guitarro tampoco. Entonces yo terminé grabando bajos y todas las guitarras, que por ahí la tengo guardada. Y ahí eras Buenísimo. o sea, ya voz y guitarra. Voz y guitarra, tipo con ensamble de rock, ¿no? 2 guitarras, un bajo y batería. Que tocábamos siempre juntos con otros amigos, que igual muchos del templo, que era Ecuación, que a ellos les fue un poquito mejor, ya más grandes, también un poquito más estudiados, o más bien más experimentados, pues, Ujú. les fue un poquito mejor, pero siempre andábamos a la par. De hecho, y me estaba acordando, fíjate, a los 15 tocamos en Casa Jaguar, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Según claro. yo ensayaban ustedes ahí, ¿no? Pues llegamos a ensayar ahí, sí, en el centro, ¿no? Sí, en Donato Guerra, creo. Ujú. Porque me acuerdo que el encargado del churro nos decía, ¿quién sea la gran mame? Que no sé qué. Sí, ensayamos algunas veces, sí. Sí. Pues yo tenía como lugar de ensayo de gran mama. Pero hacíamos nuestros eventos ahí. Y ya cobrábamos. O sea, una vez terminando de tocar, guardamos las cosas en una camioneta y vámonos a Manzanillo. Ah, Y en la cabrón. mañana ya estamos yendo para Manzanillo con las cosas. Que la otra banda, que era Ecuación, ya tenían, según ellos, pactado ahí un evento en Manzanillo para tocar y que al final... Pura madre. Sí, ni ¿Cómo ya. eso pasaba Siempre. bien seguido, Sí, cabrón? sí. Chamaqueadísimo, Sí, amateur. pues digo, teníamos 16, 15 años, o sea, el más grande tenía 18, que era el que manejó. Los morritos, cabrón. Nos fuimos 20 morros, En una camioneta. una camioneta cerrada y ¿De secuestro? calorón, así. oscuro, sí, no. Y llevamos, digo, instrumentos, amplificadores, todo, o sea, terminamos de tocar en Casa Jaguar Y de ahí se fueron. y guardamos, dormimos un rato y en las 6 de la mañana íbamos de camino. Porque tenía que dejar unas cosas en Colima, era de paquetería el compa, ¿no? De una vez, aprovechar Sí. la vuelta. Dejamos las cosas en Colima, nos dejó en Manzanillo, se regresó y se regresó en su carro después. Pero pues era así, de andar tocando, pues. Te comentaba también el Rocali. El famosísimo Rocali. ¿A Omar Macías no lo ubicas para nada?
No, hablaba con Satanchón, otro invitado, me dice, no, pues fui al Rocali también, con Omar Macías, no mames. Ya estaba preguntando y nadie sabe. Yo he hablado tanto aquí de él que yo creo que lo voy a atraer. Pero sí me gustaría auténticamente platicar Sí, con quiero él. saber, yo también, digo, estaba chido. No sé si me acuerde de él físicamente, güey. Yo sí, ¿Sí? sí. ¿No está Es ni en como- redes? ¿No lo has buscado en redes? Ya lo busqué. ¿Y no? Cuando hablaste la primera vez aquí, ¿Y no? dije, no mames, Omar Macías se llamaba, y no. Y lo he estado buscando y no. Yo no sé si se quemó tanto Que mejor. que mejor se desapareció de redes sociales, o a lo mejor ya vive en otro estado, ¿no? Haciendo Haciendo lo otros mismo. Rocalis. Hay que buscar, güey, Rocali. Pero sí lo he buscado y no. Yo me acuerdo, o sea, era como Julián Álvarez, ahorita que está gordito y raro. Así era este güey, nada más blanco. Ok. Yo me acuerdo así perfectamente de ir a su oficina ahí en Chapultepec. Tenía oficina, ¿no? ¿En una mames. oficina? ¿No era La Peña? ¿No era él mismo en La Peña? No. O sea, tenía una oficina. Una oficina. Cabrón. Por eso caía la gente. Ah, claro, pues sí, se la creía. Ves una sí. oficina. No, a mí no me tocó. O sea, nosotros caímos peor porque pues era nomás ¿Qué, un güey. qué era? 2004. No, yo te estoy hablando del 96, sí. 10 años le duró o más ese pedo. Pues si en el 2004 ya estaba bien prendida esa madre. Todavía duró otros 10 años, yo creo. Agarró yo sigo dos viendo generaciones de... Unos 20 años yo creo que se aventó haciendo esas madres. Desde la Peña hasta que Luego dejé de ver cerró el la- último Luego cerró La Peña y lo estaba haciendo en otros lados, no sé. en la zona. Y le siguió llamando Rocali al evento, pues al al evento, concurso. sí, Era un concurso. Entonces participaron. Sí. ¿Ganaron o algo así? Nah, qué chinga. ¿No? Tenía su banda. Siempre, ¿no? Tenía sus dos bandas. Era El Punto Ay, sí es cierto. y otra cabrón. banda. Y se La metían lluvia a caer se llamaba su canción del Punto. Que era como Héroes del Silencio. Ajá, sí, sí, sí. Es que en ese tiempo Machín. todos tocaban o como Héroes del Caifanes. Silencio, Soda Stereo. Ajá. Caifanes, ¿no? Ay, hijos, pinche, me acuerdo, tío, ahí nos vendió una tarola y unas bases. Mapex. Te pagamos el día del evento. Ya que vi todo el pinche show. Dije, Bueno, nah, no. madres. Oye, pero algo rescataron de ahí, ¿no? O sea, algo salió chido. Fanbase o... Ah, no, porque sí tocamos feo, güey. Ah, bueno. Pues a lo Estábamos mejor- muy mocosos. Pues también. eran... o sea, hay tocadas que tienes que hacer, esas tocadas malas las Sí, tienes que hacer. tienes que Entonces, aprender qué bueno que la... a madrazos, ¿no? O sea, tocamos, me acuerdo que invitamos a un tecladista y luego ya nos gritaba, ¡Oh, Kiss! Y era otro show, digo, que estaba por ahí los del barrio, No mames, pero... concursaron. ¿Concursaron? Sí, Ay, güey. que ellos ganaron como el cuarto, el quinto, o sea, nunca entraron a la terna de los favoritos. No. Había una banda que se llamaba Blacksmith, Sí, claro. el Así baterista estuvo de juez, fue el único juez que yo vi, se supone que iba a ir Alex de Maná. súper- Sí, pura madre. No iba nadie, güey. Pero pues, fueron tablas, digo, pues es aprender a... Para empezar a tocar con un equipo más grande, ¿no? Sí, y delante de otras bandas que también En eso... un chingo de gente. De un chingo de gente y de otras bandas. Sí. Que eso también te pone bien... Nervioso. cabrón Sí, güey. Y es quitarte este miedo. Todavía me da pena, o sea, ahorita tengo pena, güey. Ah. Extrañamente ahorita tengo pena. ¿En serio? Sí, güey. ¿Todavía no te vale mucha madre? Sí, pero Pero ahí se queda, como, ocupo buscar mi punto. como que la pena ahí Sí. está y nomás la Sí, sacas un poquito. fíjate, yéndonos un poquito más lejos en la banda que teníamos de reggae que se llama Yavari, tocando en Maruata, pues la gente haciendo amistades, yo soy bien cotorreador con todo el mundo y hice amistades por aquí por allá, todos me invitaron de pistear, a la hora de tocar, ya andaba bien chido y me puse a hacer lo que nunca hago. Ser frontman, perrón, y levántense y los celulares y suban a sus novias a los hombros y yo veía así gente extrañamente cantando las canciones el segundo año, que no, o sea, tenía un año de haber salido y nada más las habían escuchado, ¿sabes? Y cantando las rolas, yo sé, qué cabrón. Y al siguiente día que me dijeron, güey, no queremos que tomes, pero haz lo mismo, le dije, nah, pues es que... Ya encontré esto, cabrón. Sí, es que es mi fórmula, digo, también para eso ensayo y entreno así, pues. Claro. Ensayar la música y ensayar con mi cheve, pues. Ajá, claro. Para no perder el punto de referencia. Exacto. Pero me fui muy lejos, pues. Poquito. Pero bueno, estábamos en el tiempo de que empezabas como con los primeros shows. Que Sí, eran estos... hijos de nadie. Digo, para ir MySpace, ¿no?
tu amigo Tomo, ¿cómo se llamaba? El Mm. de MySpace. Tom, que nunca cambió su foto de Sí. perfil. Exacto. Como de espaldas, ¿no? Sí. Ahí nos llegó de Argentina una notificación ahí al MySpace y al correo de una posible demanda por el nombre. ¿Ah, sí? Sí, güey, qué loco. No mames. O sea, el alcance, pues, para ser una banda chiquita de barrio, ¿Pero qué fue? O sea, solamente como un, hey, güey. no usen el nombre porque nosotros ya lo tenemos registrado y no sé qué show. Y así, no mames, tampoco nadie los conoce. O sea, ni ellos eran una No, banda. no era una banda famosa tampoco. Y le seguimos dando así un rato. O sea, hubieron oportunidades buenas, unas que se fueron. O sea, como por ejemplo tocar en las fiestas de octubre, los días de skate, Ajá. que nos iba a acomodar el show. No me acuerdo si era el manager de Machingón. Pues toquen. Ya al último se tuvo que ir a hacer otras cosas y pues paguen el sonido y todo el pedo, pero eran como 100,000 varos. Dije, Ay, "No, cabrón. mejor no tocamos y ya, pues, pasa nada, pues. Y fue estar picando piedrita, nada más que pues la gente se va enfadando. El baterista se cansó, el guitarrista se cansó, el bajista se fue desapareciendo poquito a poquito y ya se acabó el show. De hecho, mi guitarra estuvo en la casa, en ese sótano, alrededor de 10 años ahí No guardada. mames. Duró más la guitarra ahí que la banda. ¿Que la banda? Sí, claro. No. ¿Y cuál? ¿La Spectra o ya La otra? Spectra. ¿En Mi serio? miedo, era un sótano húmedo, y dije, no, ya no va a haber guitarra. No, pues Sin no. pedos, esa guitarra, ¿cómo aguanta? No mames, es más aguantadora que... Sí, digo, ya se me cayó de la moto y aguantó. Pero sí fue como ese show, y aparte, una historia bien loca que, ese Charlie. Para el primer equipo grande que tuvimos, porque le invertíamos equipo, ¿no? Ya no teníamos el Radson para conectar las pinches guitarras, ya teníamos la consola, el Radson todavía lo seguíamos ocupando para las bocinas, ya teníamos micrófonos de batería, ya teníamos amplificadores un poquito más grandes. Pero resulta que, Charlie, yo sé que lo sabes, don Carlos no se enoje, que este men le roba como 10,000 varos a su jefe, güey. Ay, cabrón. Y era donde compraba que los Seal Jam, que el doble pedal, que equipo, que compraba cosas, ¿no? Ya no nos enteramos porque nos dijo su papá, güey, me robó, cabrón. Y ahí fue el primer descanso de la banda, pues como chingados. Yo le decía, me decía al señor, no, pues vendan las cosas, pues ahí está el dinero. O sea, pero no es que todo no es el dinero de que agarró, ¿no? Es parte que también metimos nosotros. Él se gastó cosas en otro lado y pues no hay pedo, vendo mi guitarra, vendo mi ampli para recuperarle su dinero, pero pues ni modo. Me acuerdo de llegar llorando a mi casa y decir mi guitarra, chale, tanto que me va a durar. Y luego, después de como un año que nos animamos a ensayar, llegó el señor y pues ya tienen el equipo, ¿qué van a hacer? No me lo paguen, se los regalo, pero hagan algo ya, hagan algo bien. O sea, si van a tocar, toquen bien, hagan las presentaciones, hagan lo que tengan que hacer. Y nada más eso duró para otros 6 meses porque se cansaron, ¿no? También, ¿qué tuvo que ver? ¿Las edades? Pues que teníamos 16 años, era cuando tienes pues sí. todas las ganas de hacer cosas. No debería, ¿no? No, Es un es poquito al más revés. grande. Sí. Sí, a mí me pasa, o sea, a mí me pasó como ya a los 20, 21, güey, ya cuando... Ya, un poquito más cansado del trabajo, ¿no? Sí, ya de que pues muchos se quieren casar. Sí, hay otras y otras responsabilidades. pendejadas. Ya sé. Sí, se Pero creen el cuento de follar diario y sí, gratis. no, ¿cuál? Y no es Más cierto. trabajo eso. Exacto. Pero, pues se cansó por ahí este show. Y lo dejamos, digo, se quedó mucho equipo ahí en esa casa, ¿no? Hasta que quisimos hacer otra banda de ska, que no funcionó. Ahí presté mi pedalera, una voz M30, a la morra que iba a tocar la guitarra porque me iba a aventar en el bajo. Que también duró como 5 años con esa pedalera, desapareció del mapa y hasta que la ocupé, me acordé de ella y resulta que sí salió. ¿En dónde estaba? La chava ya no vivía donde vivía antes. Y en un chip viejito que tenía, lo saqué y metí al celular y salió su contacto de su mamá. Pero No. estoy hablando que duró 4 años esa pedalera con ella. No mames. O sea, yo la daba por perdida.
Y empezamos otro proyecto con unos amigos, primero se llamó Ando que Raspo. Pero era esta desesperación, pues digo, en ese tiempo me llegué a ir a fiestas de reggaetón, a perrear, a escuchar rap, todo menos en el rock, que fue de los 18 hasta los 21 casi. 17, 18 y 20 creo. Entonces un amigo me dice que hace rap. Pues yo toco el teclado, hay que hacer algo. Que pinche Emma, no seas mentiroso, güey, no sabes tocar el teclado. El hermano de él, yo lo había visto con una guitarra, un djembe, dije, pues invita a tu hermano, que tampoco sabía tocar. Invité a un compa que me decía que tocaba el bajo, tampoco sabía tocar. Él llevó a un guitarrista que tampoco sabía tocar. Los que no sabían tocar se llamaba. Sí, no, pues nos aventamos como 6 meses nada más, domingos, disque ensayo, era pistear. Y yo les ponía mucha música. Hay que escuchar esto, hay que ver las posibilidades de tocar algo así. O sea, eran sesiones de apreciación musical. De apreciación ya al final. Hasta que se empezaron a enseñar poquito, empezamos a tocar las primeras rolitas. Digo, el nombre Ando que Raspo ahí locochonamente. Pero la idea era que ska. Era algo más acústico, era todo acústico. Era un djembe, eran 2 guitarras acústicas, el único era el bajo, ¿no? Que luego se compró un contrabajo y de repente lo metíamos. Pero metíamos, no sé, rumbita. Tengo una canción por ahí de más como Gypsy, más como Balkan. Las primeras canciones que tengo ahorita que siguen funcionando. Era como tratar de mezclar nuestras ideas ahí locochonas. Tratar de armar una idea nueva, pues. Uh-huh. Y nos empezó a ir más o menos bien. Empezamos a tocar, empezamos a movernos. Antes de los Panamericanos, este lugar que es el C3 ahorita, un amigo Cristian que tenía un bar, el London, ahí en Chapultepec, arma su primer aniversario o segundo ahí en el London. Pues rentó el que es el C3. Hizo una tocadota y tocamos. Nos fue súper chingón. O sea, se hablaba ya un poquito de nosotros. Ahí conozco a Quique Nieto, de tecladista de Montepunk, que nos escuchó también un día y, güey, está súper loco su pedo, está chingón. Desde por ahí lo conozco, ¿no? Y empezamos a movernos, empiezan a haber más ganas de tocar diferente. Es cuando consigo mi guitarra eléctrica, mi pedalera. Y empezamos a meter ya... Como que se estaba alineando. Todo iba bien, todo iba chingón. Batería, se compró una batería, empezamos a tocar ya como más banda de rock, empezar a escribir más, empezar a darle forma a la banda. Íbamos igual, súper chido, tocando por aquí, por allá, tocaditas, ¿no? Pero moviéndonos siempre. La primera ruptura con el innombrable guitarrista. Salió corriendo y se enojó. Y luego volvió y luego era escucharlo decir puras pendejadas, ¿no? Hasta que yo y el baterista decimos dejar esta madre, a estar aguantando una persona así, nada. Uh-huh. Ellos siguen con el proyecto un rato con el mismo nombre que era Iyari. Aquel nombre que los iban a demandar. No, ahora... Ah, no, ese no era. Ahora como Iyari era la otra banda ya más de 20 años. Ajá. Ellos se siguen, nosotros nos quedamos por acá y empezamos con el reggae. Con Canto Nahual. Ok. Y también nos iba súper chido y nos hicieron 2, 3 invitaciones a Ciudad de México, pero el baterista ya tampoco quiso, pinche Lalo. Y igual mermó al año, 2 años. Y volvemos a lo mismo, a buscar músicos. Pues yo solo, pues. Ahí es donde encuentro a Chuck. ¿Qué es a Chuck, Professor? Sí, claro. Le vendí una guitarrita y se ofreció como baterista, me consiguió el tecladista y el bajista. Y otra vez vamos empezando, hijo de su pinche madre. Y se hace la Yavari. Chuck. Todo el mundo sabe que Chuck bailó, abandona el proyecto. Entonces nos dejó como a las 4 semanas, conseguimos banda, nos fuimos a los 6 meses, nos fuimos a Maruata a tocar. Nos fue súper chingón. El primer video lo grabamos, video y canción lo grabamos en una semana, para podernos ir a gusto. Y así empezamos a mover, nos iba súper chingón. Viene la pandemia. Sí, ahí es donde todo... Todo joven, sí, valió madre, estos güeyes empiezan... Lo poquito construido... Se fue a la chingada. En un ratito. Ya estaban muchas propuestas, mucha gente ya nos seguía, de hecho siguen usando nuestra música para
promocionar los viajes de Maruata. O sea, la gente se sabe las canciones por Maruata, pues. ¿Ah, neta? O sea, como Sí. que ya se relaciona Maruata con... Con la banda. Era la única banda de reggae en el mar. Chinga más, el lugar perfecto, ¿no? Pues claro. Y pues la pandemia nos lleva a esta separación ahí locochona también. Pues el tecladista y el bajista tocando cumbias con Tropical Yeah, buena banda, escúchenlo. Ah, sí los ubico. Sí, Está chido. sí, andan chido. Pues le pegaron más por ese lado y ya nos abandonaron por acá. Ajá. Está divertido. Está así como Sí, bien... está bien cotorro. Son covers también, ¿no? Sí, O en sea su que- mayoría tienen como unas 6 canciones, 8 propias. Pero es más como la fiesta. Está chingón, me Sí. gusta, me gusta. Los disfruto un rato, luego me hace daño. Sí, luego da hueva. Sí, Sí, es como de 5 rolas ya. sí, ya. Pero les está yendo súper bien y qué chingón. Pero ahí es donde en plena pandemia agarró otro compa que produce un poco. Y le digo, pues tengo las canciones, güey, nada más hay que sacarle ya las cosas, hay que tocar, ¿no? Estuvimos trabajando en las noches, los jueves, poniendo ideas a esas canciones. Él tenía cosas que hacer, tenía planes como de Japón. Ya apenas se le hizo los planes de Japón, ya fue a Japón 2 veces, bien chingón. Pero me abandonó también ese trayecto y estaba pues las ganas de tocar. El percusionista, que no voy a decir tampoco su nombre, porque Te da bandos innombrables. otros dos innombrables. Siempre hay uno sí. o dos en cada A banda. veces hay un chingo. 4 en la mía. Ay, sí, nada. No, es cierto. Ah, déjalos por ahí. Entonces me dice de repente, si llega, tenemos tocada para abrirles a... La flor, arme de coraje esta mañana. Que te conté que cancelaron. Sí, ¿La Royal o quién es? No, es de reggae de Argentina, fíjate, se me olvidó. Ay, güey. Puta madre. No, no empalidece. No empalidece. Exactamente. Le digo, güey, pues ¿cómo vas a tocar si somos baterista, percusiones y un guitarrista, güey? ¿Cómo se te ocurre agarrar un pinche evento, güey, si no hay una banda? Y ahí invito al bajista, que un buen bajista, Salvador Llamas, buen productor. Ahorita le está produciendo al Waldo. ¿Ah, sí? Sí, Qué perro. vienen cosas chidas. Se vienen cosas, se vienen cositas. A huevo. Y Alejandro, que es otro guitarro, y salimos del evento, pues digo, cancelaron ellos, pero pues el evento ya estaba, ¿no? Y un mes antes me accidento güey, en la moto. Se fueron 15 puntos en la mano, en la pierna fueron 25. Y así me fui a presentar con la ¿Neta? herida. ¿Pudiste tocar? Tocar no, Cantaste nomás. canté. Pero ya estaba el otro guitarra, entonces sin problemas. Pero pues se hizo la tocada, se sintió también el recibimiento chingón. Y pues a seguir trabajando en la producción. Ya es donde esta persona que te digo, pues ya empieza como a mermar el proyecto y lo termino sacando mejor. Y a volver a empezar con otro nombre, otra forma. O sea, pero siempre trabajando en la producción de estas rolas, pues ya llevan 2 años. 2 años. Buscando el sonido perfecto, que no hay que casarse con el sonido perfecto y hay que dejarlo. Ya. No, sí, hay que Hay abandonar. que soltar a veces. Ya soltamos, ahora falta grabar. Que me gustaría grabar estos ya en este año. Son 6 canciones que ya están mega armadas para presentar. Todavía no hay nombre, no quiero decir más. No hay nombre del proyecto. No. Pero ya está armado, pues. Y nada más es invitar músicos, lo más fácil. Sí. Pues para grabar no hay pedo. Sí, no. La bronca es para luego en vivo. Para el en vivo, ¿no? Este año, pues, en julio cumpleaños, normalmente siempre hago un ¿Haces un evento. parizón? Sí. ¿Ya es costumbre o qué? Sí, pues desde la primera banda. Es fiesta y tocada. Chido. O sea, no sé, el año pasado fue como rock de los 2000 covers, armo el ensamble. El año antepasado fue Fito Páez, ¿Y dónde lo armas? donde se deje. El año pasado fue un billar ahí en Niños Héroes. Órale. Y sí, Pero pues, fue Fito Páez, o sea, hicieron puras canciones. Puras canciones de Fito no Páez. mames, en serio. sí, pues es meterle, o sea, Con ensamble de banda de rock. sí. ¿Tecladista? Pues ahí me aventé unos Ah. tecladitos, pero pues ahí como se puede, pues es que Fito, ¿no? Pues, Es güey. que, ay, cabrón. Pero obviamente pensando en muchas canciones que no tienen tanto piano, Ujú. que no sean también tan conocidas.
Porque luego tocar, no sé, las mismas canciones que todos conocen, pues como que no está tan Sí, pero chido, como, ¿no? como cuáles. Te fuiste como con cuáles. Traíamos, no sé, fíjate, se me olvidaron. Bueno, el chiste es que se me olvidó también. Ay, Sí. No, pues es que sí, fue unas 20 canciones. qué loco, güey, dedicado a eso. O sea, es Pues es que raro en está a gusto. Guadalajara, ¿no? Sí. Es Es raro. raro que también escuchen un ensamble de Fito Sí, nada yo más. sé, pero sí tienen fans, porque pues digo, Fito acaba de Sí venir al existe, Telmex y sí. llenó, Sí, pues. ¿no? Sí, sí, sí hay fans, Pero, por pero... ejemplo, no sé, Spinetta, en cumpleaños del baterista, en su cumpleaños se armó un puro Spinetta. Ay, cabrón, eso sí Y da eso está miedo. más cabrón, ¿no? Sí, totalmente. Porque aparte de qué época, güey. O Sí. sea, es vastísima su pinche discografía. No, pues yo me bajé cuando estaba fácil bajar toda la discografía, no sé, 60 discos. Sí, güey. Y me faltaban todavía, ¿no? Es mucha música, no sé. Pero pues siempre buscando hacer una cosa nueva. O sea, este tipo de covers sí, como que también te dan tablas para tocar diferente, Ajá, pues, ¿no? ajá. Adaptar. Adaptar modo, a adaptar más las ideas. Que si te gusta mucho Fito Páez, te gusta mucho Spinetta, pues ya puedes meter ideas, no sé. O sea, el baterista me decía en la otra banda, que todavía sigo tocando esa canción. Una canción de reggae, güey, pero que no lleve los mismos 3 tonos, güey. Digo, pues es que a veces va así, güey. No, una canción como estilo Spinetta. Ay, quieres todo. Y fue 1 año y medio, 2 años. No, 5 años para esa canción. No La mames. terminación total. No seas mamón. Desde que empezó hasta que le metí la letra, hasta que terminé de hacer los arreglos. O sea, fueron 5 años. Chingas, güey. Que este Y ya cabrón. le dije, ahí está, güey. Hay que tocarla ahora sí ya. Ya no. Ay, sí. No, ya sigue de baterista también con nosotros, pues. Pero le digo, eso es lo que pinche me haces hacer, tardarme 5 años. Porque sí, el otro men me decía, pero ¿cómo hiciste todo este paisaje armónico, güey? Pues si tú no estudiaste, ¿no? Y pues buscándole, güey. Pues no, Experimentando. sí. Buscándole hasta que me gustó, hasta que suena como yo quiero. Porque no soy un letrista, un cancionista. Hago canciones para sobrevivir. No es una canción de Enciso. Hago canciones en el momento que estoy. Si es para una banda de rock, hago canciones de rock. Si estoy ensayando mucho en el reggae, hago canciones de reggae. Hubo un rato que ensayamos para Stoner. Estuvimos pegando el Stoner, entonces hacía canciones para Stoner. ¿En serio también? Sí, pero nada Pero más. ¿cómo haces? O sea, rapeando. te empapas del... Me meto en la música y Empiezas a machín. escuchar Sí. machín. Y empiezas a encontrar como Sí, cierto... tienen cifradillos ahí de letras, o sea, ya sabes por dónde va. Ajá. Como en el reggae yo no canto de Ganja o de Babylon. Ajá, Traigo mi modo, pues. claro. Porque no soy Rastafari, no soy... Pues no se puede. Entonces trato de acomodar lo que suene a lo que yo pienso. En el stoner igual, que pues, el stoner es muchas drogas y alcohol, Ajá. fiesta, ¿no? Ajá. Entonces también los adapto. Sí, es como si haces rap ahora, pues tienes que hablar a huevo de Sí, que vienes de del la calle, barrio. ¿no? O sea, Y ahora tienes un chingo de cierreño, lana. cosas de esas Lo madres, mismo. ¿no? Exacto. Y eso pues, me hace hacer menos canciones porque sí me pongo más mamón en escribir. También para cambiarlo, para no irte por el lugar común. Ajá, Ya. sí, siempre es diferente, pues. Pues está perrísimo. Sí, tío, tengo muchas cancioncillas por ahí perdidas. Normalmente si no me gustan, agarro y las quemo. Y ya no hay registro de esas madres. No mames, Sí, ¿en serio? ¿Tan sí, así? ¿Quemas sí. las velas? Sí, pues es que... No hagas eso, cabrón. Es Te que voy a siento regañar. que luego no funcionan. O sea, si no funcionan para mí, Pero ¿quién eres no tiene tú para chiste. decir que Por ejemplo, sí siento que soy el que las hizo y puedo decidir. no, Si se quedan a no veces. no te creas tan importante, No, güey? no, claro. Pero O sea, me refiero por a el que, momento que también. tú no sabes, güey. O sea, puede ser algo que no pasó tu control de calidad, pero a alguien lo puede conectar. Pero también lo Pero veo bueno, haz como... lo que tú quieras. es güey. como en el tiempo que las hago, funcionan. Claro. Y están hechas para este tiempo. Hay canciones que no puedo cantar de esos tiempos. Sí. Hay muchas canciones Ya que... no te representan. No, ya no son... Y no las podría vender porque también, no sé, no se me hace de repente tan chido vender una canción que si a mí no me gustó como porque, Exacto. ¿no? Te falta ese espíritu capitalista voraz. Sí,
Que te valga madre eso. En su tiempo llegará. En su momento, ¿no? sí, todavía Está estás chingón, ¿no? Hay canciones que me llevan acompañando mucho tiempo. O sea, una vez tocaba una canción que un amigo me cayó, maldito Oscar, Héctor, que dice una frase así como con ganas de matarte, ¿no? Ajá. No, pero aquí no puedes hablar de eso, es un grupo de feminismo. Y dije, güey, pero tú no sabes de qué habla la canción. Escucha la canción, luego me dices. Claro. Y siempre lo regaño, siempre lo hablo con él. Digo, güey, es que estuvo mal. Aparte estaba tocando y gritar tú que me calle nada más porque no te gustó ese pedacito, está mal, ¿no? Sí, totalmente Déjame autocensurarte, terminar, güey. sí, digo, no, cabrón. Déjame terminar, ya en mi casa me dices por qué no te gustó. Si la escuchaste bien la canción, Ajá. ya me dices, escucha bien la canción. Y a mucha gente le gustó, pues me estuve aventando un tiempo en Casa Musa mis viernes con mi guitarra. ¡Qué perro! Y me iba yo y mi guitarra y cantaba mis canciones. Como que volviste al tiempo del camión, Sí, pero ahora más en formando forma. otra identidad de las canciones, porque yo estoy acostumbrado a esas canciones con banda, Ujú. a escuchar el sonido con banda, porque así las pienso y así las quiero escuchar, ¿no? En este tiempo pues fue cuando la pandemia y estos men se fueron a tocar la cumbia. Entonces yo dije, para no enfadarme, ocupo hacer algo. Y era irme a tocar a Casa Musa. Y Los viernes. agarré mucho fanbase por ahí. Están bien locas sus canciones, hablan de cosas bien raras. Y no son tan raras, nada más no es común que se canten. Pues. Claro. Y agarré mucho fanbase por ahí, me fue muy chingón. Ahí no le abrí, fue un intermedio de Enciso que fue al baño. Ya aprovechaste. Don Javier así, Macala, en lo que va al baño. Dale. Y eso también se me hizo chingón, o sea, estar como en ciertos momentos me ha ayudado un chingo. Sí, claro, pero estar. Sí. La diferencia de estar, güey. No hubiera estado ahí, pues no tienes hubiera oportunidad. pasado. Digo, no ha pasado muchas cosas porque nunca he estado también. También. Es que Por sí. eso también el podcast, o sea, por eso volver a reconectar con gente, a conocer gente. En este caso, tío, me gustaba la Gran Mama y fue pinche honorazo ahí tenerte en el Gracias, podcast, güey. ¿No? Con Jovito, con Frankie, ahora que tío, nos conectó el pinche colibrí ahí en el de Fito Páez. Ah, sí, cabrón. Cositas que están reconectando y que la gente ha agarrado y que la gente le gusta, ¿no? Y que no sé si ellos me consideran amigos, pero yo sí te considero un amigo, yo sí los empiezo a considerar como amigos, igualmente. ¿no? No como el conocido. Ajá. Y ahora esperar que salga el proyecto y que ahora me escuchen y que den su veredicto. No, pues sí, siempre. que puedan disfrutar a lo mejor de mi música, ¿no? Uh-huh. Digo, va a llevar un tiempo, pero todo tiempo es bueno. A veces no me gusta irme tan rápido. Si se ha tardado tanto es porque a lo mejor era necesario. Porque ya maduró mucho esa música. Hay música de hace 10 años, pues. Uh-huh. Que ha cambiado durante esos 10 años y hasta ahorita con suena. Una pandemia en medio, cabrón. Una pandemia que yo aproveché a hacer unas cancioncillas, unas se fueron, unas se quedaron. Trabajé mucho, pues ando de delivery, ¿no? Me la pasaba en la calle yo bien feliz, sola en la ciudad. Y viendo. Y en la moto y a gusto, pues. Nada más sin Lo tocadas. viviste desde otro... Sí, y la parte en la casa donde ensayamos nunca se perdió dejar de ir, pues, a ensayar, a cotorrear. Nadie se enfermó, gracias al cielo. Qué chido, güey. Pero siempre estuvo ahí como ensayar, siempre estuvo los amigos ahí para pistear, compartir música, que es lo que me gusta también, compartir música. Ya me había cansado un poquito de la música, que fue cuando empecé con los podcasts, porque el productor que traía antes, Enzo, le hice su mega listota de reggae y fue a escuchar todos los días reggae, todos los días. Hasta que me cansé y empecé con los podcasts. Y descansé. A escuchar. Sí. Empezaste a escuchar primero. Me cansé de la música. Ajá. Y me fui al podcast. ¿Pero a hacer el podcast o a escuchar podcast? A escuchar. Ah, okay. Y ahí tenía la idea del podcast, por ejemplo. Que también fueron 2 años casi para empezarlo. O sea, el previo. Sí, la idea ya estaba. Ya tenía el plan. Faltaba el dinero y las ganas. Sí. Y el tiempo. Que sí, que muchas veces son más realmente ganas. Ganas y tiempo. Sí, tiempo sí. Digo, lo haces, te obligas a hacerlo, es ¿no? como que las ganas te llevan a encontrar el tiempo. Sí. O sea, es un error o una falacia esto que dicen, no tengo tiempo. No tienes tantas ganas.
Sí, a mí me decía un compa, pues no tienes ganas, güey. Yo no veo que tengas ganas. ¿Qué ocupas? A ver, ¿ocupas una compu? Te regalo una compu, güey. Ah, cabrón. Digo, no, con eso que me acabas de decir, Ya, ya me diste ganas, güey. me diste una patada en el culo. Machín. Entonces, el martes, cáele a la casa, hacemos una charla para ver cómo funciono yo como platicador. O sea, yo soy platicador, pero no entrevisto, o sea, no hago Claro. esta chamba, pues. Digo, para ver cómo lo ves tú y hacer ese cáliz, pues. Y sí, fue 2, 3, 4 veces ahí a la casa, estuvimos dándole así más o menos, sin equipo todavía. Fui comprando cositas ahí, unas baratas, unas que no me sirvieron nunca jamás. Claro. La compu me la regaló mi chica, digo, gracias a mi chica socia. Ella es mecenas. Ajá. Entonces se empezó a dar, estuvo chingón. Y empezamos a darle, o Mohamed Estrada, que también fue, a ver, cabrón, tú no sabes de esta madre, güey, déjate explico. Y me empezó a explicar todo el show, y hay que hacer esto y esto y esto. Y me dio también el aire, ¿no? Y me dio la credibilidad, pues. Digo, yo estoy empezando, a lo mejor mucha gente no nota Ajá. que soy nuevo, pero soy muy nuevo para este mundo de hablar así, tener control de voz. Yo soy muy gritón, hijo de su pinche madre. Pues tengo que controlar la voz, tengo que controlar. Yo hablo como borracho, aunque no esté borracho. Sí. Digo, y lo noté desde el principio. Dije, ¿cómo lo voy a hacer con esta voz de borracho? La pueden postar, pero dije, ¿y dónde queda mi yo natural? Pues como eres ¿No? tú, claro. Dije, tiene que sonar entonces así. Me decían muchos amigos, vente, te podemos decir cómo hacer la voz para que suenes más chido. Dije, no, pues es que esta es mi voz, ¿no? Yo hablo así. Yo hablo así y quiero que me escuchen así. Si parece que estoy borracho y creen que estoy borracho, está chingón Dale. también, no pasa nada. Y aparte traigo mi chela encima siempre que grabo, pues lo van a tomar más natural y va a decir, pues es un cotorreo, estamos pasándola a gusto también, se traen su chela y escuchan el podcast. O sea, esa naturalidad, ¿no? Luchando ahí todavía con pues aprender a tener paciencia con los invitados. Puta, eso, cabrón. Al ser consumidor tú de podcast, Ujú. ¿qué es lo que encontrabas como de valor ahí? Pues fíjate, o sea, escuchando mucho podcast, empecé con, que es la música de Paniagua, con Adultos Raros, me seguí con Artefacto. En, en este podcast, en estos podcasts yo veo que nada más volvemos como en Adultos Raros o en, no estoy hablando mal para que luego no se pongan ahí. Y en que es la música yo lo veo como más entrevista, de Ujú. repente. Yo contigo lo veía más suelto, o sea, es que es así, una plática, una charla, ¿no? Un amigo. En tu caso, pues, muchos son tus amigos, ¿no? Sí. Y se nota la naturalidad. Yo quería guardar un poquito más de la historia de Guanatos en cuanto a su música, a sus músicos. Te comentaba, no sé, Enciso, de repente siento que no se le da la importancia que necesita ese musicazo, ¿no? Totalmente, cabrón. O sea, neta me desespera mucho que no se hable de Enciso de repente. Digo, viendo unas entrevistas por ahí, no se habla nada de Enciso. No se Son menciona. 15 segunditos, 15 minutos de nada de Enciso, pues. Ujú. Hay mucho, ahora escuchando a Abraham Calleros, que también, digo, pues es que también necesita esa voz de explicar. Chuy Barrera, que es un musicazo que respeto y que tampoco se habla de él. Es como rescatar esta música, tener más guardaditos de música, que más gente conozca. Y obviamente, digo, invito a gente nueva, pues, que conozca nueva música, ¿no? Yo escuchaba, no, un podcast que no va a decir, pero van a saberlo, ¿no? ¿Para qué, para qué me mandan de que los invites y nadie los conoce? Ajá. Esto no me da números. Yo digo, es que no son los números. ¿Cómo vas a tener números si no los invitas? Ujú. Y si no los conocen, ¿cómo van a tener esos números que necesitan? Hay que llevarlos a que los conozcan, no sé. Ahora veo a los rucos de la terraza, que también chingoncísimas personas, que son los que más se han movido en el canal, ¿no? Y andan en chinga y andan tocando por todos lados y me dieron la oportunidad de charlar con ellos, de ser compas también, ¿no? Y son los que más escuchan en mi podcast. Y muchos seguidores de ellos se quedaron conmigo.
Exacto. Entonces, Pues ¿cómo? ganas, pues. Sí. Pues es que la manera como funciona cualquier tipo de escena o cualquier tipo de todo. Y es lo que creo que lo hablábamos allá en tu espacio, Ajá. que es este rollo de Monterrey, por ejemplo, que los güeyes todos van a todos, ¿no? Por eso ya te debía la invitación y te lo había dicho desde entonces, porque aquí hay algunos proyectos de podcast y casi no, o sea, a mí no me han No hay invitado, güey. feedback, ¿no? A mí nomás me invitaste tú. Y si me invitan, voy. Me invitó Álvaro Macías, me invitó a otro también, que se me olvidó su nombre, pero Ricardo Tobar. No es el sillón, amigo. Es el Es sillón, la edad. la pinche edad. Sí se me hace que deberíamos de hacer eso. Y, o sea, permea al pedo de la colaboración. Ahora me llamó muchísimo la atención que Álvaro Avitia tiene su banda nueva que se llama Nadie, Ujú. donde toca Diana Barragán, extraordinaria. No me acuerdo del nombre de su baterista, pero es un trío. Y invitaron a Enciso a cantar una canción Para con una él. canción, ¿no? Una Sí. canción de Avitia, además, no de Enciso, que se me hizo la cosa más loca. Como en este país no se usa tanto las colaboraciones y en esta ciudad menos. Y creo que estamos en una época de colaboraciones totalmente. Se tiene que hacer pues, para el crecimiento de los dos, ¿no? Totalmente. Artístico y Y de mediático, público, de sí, público, claro. todo. O sea, que no estorba, güey, O sea, suma. por este lado del podcast, pues yo digo, invito a mucha gente, ¿no? Y hago esa comunidad con esta gente. A lo mejor no todos se topan, pero si algún día se topan y pueden colaborar juntos, eso ayudaría un chingo. Claro. Y porque ya escucharon sus pláticas, ya se conocen por el podcast, no sé. Si los puedo juntar y quedan en algo, estaría bien chingón. Que es uno de los planes, pues. Llegar a hacer que esta gente se conozca y que pueda hacer colaboraciones. Yo le decía al Jovito ahora que fui, tengo una canción de punk y estaría bien chingón grabarla aquí contigo. Y que colabores, ¿no? Y me traigo a Santiago de Puerco. No, y Jovito, claro. ¿no? Sí, felizazo. Él sí le También entra. le gusta. Esas son las cosas que el podcast creo que te da o te regala más que nada. Porque puedes hacer estas conexiones con la gente. No sé, me mandan mensajes de, güey, está bien chingón esta madre. Y hay una conexión, audios así de, güey, está bien chingón. Neta, me relaja el jueves que no tengo nada que hacer. Y echar desmadre está chingón. Tus pláticas son diferentes. Porque lo que tú haces, o sea, hay que decirlo, o sea, aparte de tu podcast, ¿qué temporalidad tiene los capítulos? ¿O no tienes una temporalidad? Así de ¿Cómo? que lo saques cada semana, cada 15 días. Cada martes. Hoy que es martes, ya lo programé. Es los A martes, las 2. los martes en YouTube. Pero aparte, ahí siempre tienes un invitado distinto que tiene que ver con la música y así. Sí. Pero aparte haces los jueves, haces una transmisión en vivo. Son los lives, ajá. Y también con invitado. Invitados, ya, o sea, dependiendo. Hoy fue un amigo que armó su bandita por Locochón. Uh-huh. Se llama Señor Tigre. Ajá. Que hicimos una transmisión con música. Él toca genialísimo el bajo, hijo de su pinche madre. Fue con un guitarrista. Y presentaron más o menos las piezas que van a presentar el 31, este fin de semana. Que es un proyecto nuevo y también, o sea, en el live se dan la oportunidad de escuchar el proyecto más a gusto. Ajá. O sea, mucha gente me relajó, me gustó un chingo el proyecto y se van a buscar al artista. Y si no es así, que es live, es como cotorrear con el invitado, pues. Ajá. Como con los rucos de la pero terraza. en vivo, mucho y estás feedback. leyendo Sí, comentarios. si recuerdas, tengo mi monitor enfrente. Ajá. Entonces estamos comentando sobre los comentarios. No sé, un amigo Tremendo López, fueron 700 y cacho comentarios. Y todo el rato estábamos ahí entre los comentarios, las historias y el cotorreo, ¿no? O sea, es Son una plática 3 horas. que se amplía. Que se amplía con la gente. No nada más somos dos. Exacto. O sea, es la gente que también colabora con los comentarios. Sí, que eso pasa un poco con este tipo de episodios, con los comentarios, pero pues no son Pero en vivo, tiempo ajá, real, sí, claro. en tiempo real es... la gente sabe que también los escuchas, ¿no? Pero ¿cómo te aprendí? O sea, a ver, para quien no sepa, supongo que se imaginan, pero es un reto
armarte un podcast porque te tienes que armar el espacio, el equipo, ciertas cosas. La idea, para empezar, ¿no? Exacto, y tú como yo, pues eres tu floor manager, tu camarógrafo, tu todo. El de catering, el de todo. Pero un en vivo, cabrón, todavía pues requiere más. Complica más las cosas Sí. porque hay menos margen de error. Aquí podemos parar, podemos tener... Digo, y lo natural también es lo chido, pues. Si hay errores que se notan, que están ahí, también se disfrutan de repente, sí, claro, ¿no? claro. Porque la gente se da cuenta que existen esos errores, que no cortaste el video, que no eliminaste alguna parte. O sea, todo lo que está ahí es lo que se ve, lo que existe y lo que están viendo, pues, en tiempo real. Y si la cagaste, vas a vivir con esa Sí, cagada no, para pues, siempre. no sé, con los Orcos de la Terraza ahora que fueron Pablo Favela, Masturberto y el buen Arqui, pues según yo les dejé su cámara y me fui al baño. Yo siempre o voy al baño en los lives o voy por caguamas en chinga. ¿A la tienda? Sí, No, agarro la moto y los dejo a ellos cotorreando con la gente y está chido porque está la paciencia de la gente al 100, está no, chingón. Mames, qué loco, Chingón. güey. Entonces yo me fui al baño y les dejé mi cámara. Entonces están 3 minutos ahí. O sea, se oyen, pero no se ven. Ajá, y este güey haciendo figuritas ahí en la cámara con la mano, güey. O Y sea, ellos se cotorreando, dieron sí. cuenta del error. Sí, cotorreando, o sea, no hay ese error evidente porque se sigue cotorreando, la gente sigue comentando, estos mens estaban haciendo ahí sus chistoretes y hablando por el micrófono cosas raras. O sea, funciona en esta forma que te digo que la gente puede tener esa conexión con, en este caso yo el host o con los invitados, ¿no? Ujú. Que hay esta retroalimentación, me preguntan cosas del podcast, me preguntan historias de mi vida que luego saco ahí cosas locochonas y eso está chingón. Sí, O sea, se empiezan a interesar auténticamente, ¿no? sí, tío, o sea, mínimo 10 personas están conectadas el jueves esperando el live ya. Claro. Y comentando y proponiendo y eso está rico, pues, o sea, enriquece mucho al podcast. Que cuando ya se van a la entrevista, ahora sí ya funciona diferente. Ajá. Te decía, de repente en el live no funciona tanto la entrevista. Porque si no tienes la atención, ya te saliste, ya te fuiste a ver otra cosa. Ujú. En cambio, si es cotorreo, pues estás ahí viendo a ver qué chingados dicen, a ver qué van a decir, qué van a sacar. Están todo el rato ahí prendidos, ¿no? Sí, exactamente. Y incluso hasta el error es celebrado, ¿no? Sí, no, y bien machín. Digo, evitamos, como todas las palabras que no se pueden decir. ¿Te tumba Facebook de No me ha repente? tumbado, fíjate. Pero pues porque no he llegado a números todavía. No, chidos. a nosotros el programa de radio también lo transmitimos en Facebook Live y nos tumba cada rato, pero por las rolas. Ah, sí. Por las pinches rolas que, pues, los Eagles, pum, adiós, cabrón. te Sí, vas a la no, chingada. ya trato de no poner música. Porque, pues, por Porque, eso. o sea, no me lo tumba, pero solo se puede escuchar en México. Ándale. Sí, O te sea, lo ahorita limita. tengo audiencia de Chile, del sur, de Estados Unidos ya también. Empieza a agregarse gente, ¿no? Y ahí sí me jode que ellos no me escuchen, Pues porque ya sí. se están interesando. Y si les limito ese acceso, pues ya está más cabrón, ¿no? Oye, y en los episodios, o sea, los episodios los numeras, me dices que vas en el 24. 24 se estrena hoy, Sí. el martes. Bueno, esta semana, pues. Cuando lo vean, ya está. Y los lives también los numeras. ¿Les No, llamas distinto? no, pues es que los dejo como cotorreos y los lives se tumban cada 30 días en Facebook. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, un live que fue con los Maestros del Ritmo que hacen, son selectas de vinil. Ese lo convertí en episodio para el podcast. Ah, órale. Nada más eliminé pues toda la música porque si fueron 3 horas de poner música y plática. O sea, ahí elimino la música y lo dejé como episodio porque nos platican Ajá. sobre este show. Pero no, los dejo libres. Ahora que fue Satanchón Waters, no sé si lo ubicas. No. Música locochona. Grabé sus 4 canciones. Y ese lo subo ¿A YouTube? a Facebook. Ah, Facebook. Sí. Digo, porque, o sea, es Vagonautas el podcast y los jueves se llama La Vagancia. Ah, exacto. Ya delimita, da ¿De qué el límite trata? de qué trata una y de otra, ¿no? Tal cual. Entonces, o sea, la gente los jueves se arrima sus chelas ya para estar ahí escuchando esas madres, ¿no? ¿Y es a qué horas? A ¿Los las 9. jueves?
A las 9, no, Sí. pues sí, juevesito, Es jueves. la hora, ya mucha gente adulta ya no sale, ya se queda en su casa. Chingados, claro. Se arrima sus chelas, está comentando ahí, está participando, está escuchándonos y es otro show. Oye, ¿y en Vagonautas te ha pasado? Digo, no tienes tantísimos episodios, pero ya algo Pero importante. empieza a hacer algo. ¿Te ha pasado que sí te gana pues el nervio del fan, güey? No sé si con Gerardo Enciso, por En Ciso ejemplo. te dije, me bugué. Machín. Hay muchas cosas que no salieron que luego lo pueden comprar, ¿no es cierto? Todavía no. En Patreon. Sí, ¿no? No, pues hay muchas cosas que se salieron de control desde que me emocioné de tenerlo en mi sala, ¿no? ¿Sí? Sí, y... Te miaste, ¿qué pedo? Casi, güey. Neta, es que sí soy muy fan de Enciso, ¿no? Y tenerlo ahí sentado sí me... O sea, como de repente estarlo escuchando y decir, ah, cabrón, no me con quién estoy. ¿Con quién estoy hablando? Porque sí he hablado con él en las tocadas, nos saludamos, digo, es el único artista con el que tengo fotos. No mames. Es el único con el Pero que no me porque no has tenido oportunidad, sino porque no tomo. sueles... No me gusta, se me hace como para que, ¿no? En este caso ahorita que ya los conozco, ya me tomo mi foto con Jovito, ya me tomo mi foto con Frankie. O sea, ya me tomo mis fotos porque digo, es que si los conozco y ya platicamos, ahí sí tiene valor sentido, una foto, ¿no? Claro. Con Frankie también me bugueó un poquito. Y también sintiendo que traía la prisa, ¿no? Pero fue la emoción de decir, chingados, están aquí sentados, ¿no? Y si te pasa, a mí me pasa cada vez menos, pero todavía me pasa, de que estoy ya, oye, ahorita voy a rematar, voy a preguntarle Sí, esto. y se te va y la cuando chingada. es tu momento dices, ¿qué pedo? O sea, empiezas a escuchar que ya está terminando la idea y dices, ya voy. Puta madre, se me Y fue. sí. Al principio me pasaba muy cabrón y me llegó a pasar, por ejemplo, con Aldo, con la puta madre, Ya cabrón, ves. te digo, Aldo, el bajista de la maldita De la vecindad. maldita. Porque yo ese disco, güey, lo escuché cabrón, güey. La maldita realmente los idolatraba Pues cabrón, está güey. cabrón ese disco. Entonces, de repente que estoy aquí en mi sala y me decían, ¿quieres que hablemos del circo? Y yo, güey, difícilmente no voy a hablar de otra cosa, cabrón. Más bien, difícilmente voy a hablar de otra cosa. Sí, sí, claro. Porque me interesa cabrón. Es el discazo, ¿no? Y luego lo vi y dije, puta, le hubiera dicho esto, güey, ¿cómo no le pregunté esto otro? También un poco como que tampoco se le da mucho la charla a Aldo Acuña, Ajá. a mi querido Aldo Acuña, como que no se le da mucho, güey. Yo no sé si los años de rock and roll o qué, pero luego sí divaga, Sí, cabrón. es como ahorita tú y yo, ¿no? Yo te veía al principio también un poco más callado. Ahorita la charla se da y se suelta, va por todos lados y vámonos. O sea, sin prisas, ¿no? Y no tienes también esta, luego ahí te interrumpo y justo voy a hablar de eso, no tienes también esta duda eterna de, no estaré hablando mucho, güey. Sí, güey. A mí me pasa luego Sí, yo eso. trato de hacerlo de una hora, ¿no? Para Ajá. que la gente no se sienta también tan agobiada, tan deprisa, luego que, pues, o sea, tienen sus cosas que hacer, ¿no? Como Frankie, que lo sentía con la prisa. Yo veo la El lenguaje corporal, ¿no? imagen, sí, claro. Y ya veo que ya hay prisa, ya. En tu caso, yo, el baño, ¿no? Que hay que terminar porque ya Te es el acabas baño, está ya, mirando, ¿no? sí. Los Y que no- me y- conocen saben que ese es un tema. Y aparte, pues tenías que ir a arreglar cosas. Creo que ibas a tocar ese día. Uy, ya ni me En acuerdo. Ajijic, ¿no? Pues ¿hace cuánto fue? En noviembre. Fue un rato, ¿no? Sí, fue el principio de esto. Entonces yo trato de llevar la plática como se va dando, ¿no? Ujú. Si veo que hay prisa, pues la voy cortando y claro que se van un chingo de preguntas, pero te digo, es lo chido porque ya está esta comunicación y ya el siguiente año que ya tenga más episodios, ahora sí podemos abordar más cosas. Luego le digo que nada más es como darles un probete. Ajá, exacto. Probete para que escuchen, para que se vayan casando con el artista. A lo mejor no todos lo conocen. Y ya cuando vengan otras a escuchar, a ver qué nos cuenta ahora otros viajes, ¿no? Quique me decía, ¿sabes qué? Se me olvidó. Que al Quique, pues me lo investigué por todos lados también. Me dice, güey, ¿cómo sabes todo esto? Pues te investigué, güey, ¿no? Hice mi tarea, cabrón. Sí, y me dice al final, ¿no? Como, ¿sabes qué se me olvidó? Cuando me fui con la banda Pelillos a Estados Unidos de gira. No mames. Y ahí me estuvo contando después de grabar, ¿no? Y digo, pero es que está chido porque luego volvemos a platicar de esto, güey. O sea, no pasa nada. Ujú.
y nos da más libertad de hablar otras cosas, no centrarnos en la carrera o la historia, sino ahora sí hablar de muchas más cosas. Claro, no, y a mí me pasa de repente con episodios viejos, Ujú. que me llega un comentario y dicen, oye, ¿qué pedo con esto, con esto, con eso? No sé, y le escribo al invitado, oye, güey, me dicen este pedo. Ah, pues tal. Y yo le contesto, oye, pues dice que esto. Entonces la Bueno, cosa sigue, sí. sigue estando Es vivo. que se sigue escuchando. No sé cuándo empecé a escuchar yo Artefacto. Yo creo que ya tenías unos 8 meses, 6 meses. Pero como ando todo el día en la moto, pues me lo pongo en los audífonos y le avancé hasta que llegué al episodio que estabas, ¿no? Ok. Te pusiste al corriente. Sí, y siempre voy al corriente. Ahora sí ya estoy al corriente, ¿no? Pero yo te escuché desde el primer episodio. Escuché, no me acuerdo cuál, pero te escuché a medias y dije, está chingón. Y me fui desde el principio, Ujú. es con tu hermano. Sí. Y de ahí empieza para mí a marchar todo el podcast, porque para mí sí tiene una línea temporal de cómo va creciendo el canal, desde los invitados hasta las pláticas, ¿no? Sí, el ritmo, ¿no? Sí, El mismo ritmo. se va claro. agarrando una forma ya, ¿no? Me decía un amigo, no invites a Jardón Enciso todavía, espérate. Le dije, güey, es que ya me dio la oportunidad, cabrón. Sí, claro. Yo quiero platicar con él, güey. O sea, no me voy a esperar a tener 100,000 seguidores porque a lo mejor nunca pase y nunca va a pasar tampoco esta plática. Es de una vez. Claro. Si lo ven chido y si no lo vuelvo a invitar, no pasa Sí. nada, o sea. Oye, ese rollo, porque aparte esa es otra. Como en la vida, en las redes siempre hay una meta y hay una cosa a la cual llegar, ¿no? A los 100,000 para tu pinche plaquita. Que para mí se me hace como, güey, no mames, para mí es inalcanzable, Imposible, güey. cabrón. 100,000. O sea, si 2,000 y feria que tengo se me ha hecho cabrón. Sí. Pero, ¿y qué si no pasa? ¿No? O sea, Mira, el punto de este podcast, volvemos al inicio, es conversar, ¿no? Conocer al artista, darle otra oportunidad a la gente que conozca al artista desde otro punto, de otra forma, hacer estas conexiones yo como músico con otros músicos. Esa es mi ganancia. ujú. Tener esta historia guardada, conocer al músico, al güey que yo pues admiro, ¿no? Y a darle oportunidad a los nuevos músicos. Esta es mi ganancia. Claro. Yo le digo a mi socia chica, digo, si no da dinero, porque parece que no va a dar, algún día no va a dar, los conectes, la gente que me escuchó, la gente que está saliendo nueva con música, va a tener una oportunidad más grande. Porque, volvemos, o sea, la gente quiere ver números. Ujú. Yo viento a la gente que me busca, la gente que yo busco, que los veo. A veces hago scouting de ver bandas. Me voy a un Sales. barecito y si estos me gustan, me los llevo. O sea, un evento de rap que hicieron unos amigos, me llevé mi compo y todo mi equipillo y agarré 4 cabrones y los entrevisté ahí. Chiquitas las pláticas, pues, pero les di un espacio. Ujú. Y les sirvió y me sirvió. Claro. Sí, porque todo esto sirve. Esta es mi ganancia. Si no da dinero, no pasa nada porque hay que hacer más cosas para hacer dinero. Yo no dejo de trabajar. Pues Claro. diría el Luca Brown, no hay que vender el taxi Exacto. para tener otro ingreso, ¿no? No pasa nada. Estoy viendo que sí está funcionando mi podcast como historias, como las charlas, tío, diferentes. Y eso para mí es una ganancia enorme. Sí, ahí ya ganaste. Con la misma conversación, el sentar. O sea, estás ganando. Yo siempre lo he dicho, el que más gana aquí siempre soy yo. Porque, Sí, bueno, las pláticas, porque ¿no? conozco muchísimo y veo otros puntos de vista. Aparte, luego ahí algo pasa bien raro porque como que las cosas que están pasando en mi vida, de repente me espejeo mucho con Sí. el invitado del momento, güey. Me está pasando hoy justo contigo, con todo esto que dices. Y creo que sí me retomo este tema de, güey, yo lo hago porque... Igualito las canciones, ¿eh? Las hago porque yo quiero. Puedo, ¿no? O sea, huevo. O sea, no El- tiene nada de malo. No tiene nada malo buscar la fama y el dinero. Pero si tu proyecto funciona y le funciona a la gente y te da dinero, qué chingón. Y si no, no pasa nada. Sí, tampoco, ¿no? vendrá tal Es vez. como ser músicos. Y le decía a Lux, ¿no? De Montepong, digo, yo siento que de repente son más famosos fuera de Guadalajara que el mismo Guadalajara, ¿no? Y no dejan de tocar.
Y existen. Y Sí. están haciendo cosas. Y no están sobre buscar el Vive Latino. No están sobre buscar lugares muy grandotes. Están porque les gusta hacer. Tal Y es cual. lo mismo que yo quiero hacer, ¿no? Con esta madre. Pues tal cual. Pues todo el mundo a suscribir ya para que puedas hacer el live también en YouTube. Sí, ya. Tienes que llegar a ciertos suscriptores también, ¿no? Suscriptores. Ajá. Y Ya estamos, creo. ¿Ya? Ya. Ah, pues ya mero. Son Y los, 100. y los que no, vayan y suscríbanse Y que no directamente. les cuesta pinches Nada. Y, no, de hecho hay gente que luego ve esto y no está ahí tiene Sí, no, pues no suscrito. creo que el 70% de las visualizaciones no están No suscritos. están suscritos. A la gente da mucha hueva hacer el clic y no tiene ni idea de lo que pinche es el apoyan. paro, cabrón. Hace el parote y pues vayan, Vagonautas. Vagonautas. Así te buscan en YouTube, Sí. ¿ah? Y Es en el las único redes. canal, lo chido. Y en las En redes. todas las también. redes está igual. Vagonautas, pues Vagonautas Podcast. El nombre estuvo chingón. Está chingón. Pues es que Ese lo quería por una banda o una canción. es como un navegante de la vagancia. De la vagancia. Está chingón. Tal cual, así. Está perrísimo. Y güey. decirle Vagonautas a tus seguidores. escuchas, A tus está escuchas, chingón, ¿no? Sí. Que a lo mejor no son seguidores, pero sí escuchas por lo Sí, menos. sí. Por eso no me fui tan lejos. Exacto. Y Mis les, fans. y les gusta decir que son vagonautas, está chingón también. Sí, vas perteneciendo. Somos mucho de tribus, pues también. Sí. Yo no sé cómo decirles los artefactos. los, Ya sé. los artes, los artis. Ya se nos ocurrirá algo. Un día, sí. A ver qué chingados viene. Pues, güey, Macala, te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo y A ti, qué chido carnal. que estás acá. Y pues a darle, güey. No hay de otra. No La hay lucha, otra la que resistencia. sacarle. Sí, es resistencia. Aguantar. Yo no me desanimo, pero siempre me animo con estas cosas, por ejemplo. Exacto, no, y cuando venga el desanime, tírame un mensajito, porque a mí me pasa también, güey. Sí. De que a veces digo, puta, ya, güey, ¿a quién chingados le importa, cabrón? Pero, no, y ya me pusieron una vez, oye, no es la primera vez que te oigo, un comentario muy bonito, Decirte. que me pusieron, no es la primera vez que te oigo decir algo así, no, sí, hay mucha gente que te oímos así. Sí. Ah, es más berrinche, güey. Soy más terco todavía. Sí, yo estoy igual. Nomás Yo, digo. fíjate, yo soy... Yo no puedo estar haciendo una sola cosa. Entré al parkour porque no estaba haciendo nada de rock. Se acabó el parkour, me volví al rock. No mames. Y tengo que estar haciendo... Ahorita el podcast es... Creo que lo que más he tenido de aguante. En serio. En algo así centrado. Pues es que también los trastornos de nuestras épocas, TDAH y De- para de contar. decía una publicación por ahí. Si eres rico tienes TDAH, si eres pobre eres pendejo. Entonces ya no sé. Exactamente. Pues rico no soy. Pendejo. Sí, la neta sí, la ¿qué neta tiene? sí. Soy muy feliz. Exacto. Gracias, mi Macala. Poca No, madre. muy chingón. Nos gracias vemos a ahí ti. en las redes. All Nos vemos. right.